Buenas tardes, hermanos, buenas tardes a todos, buenas tardes a los hermanos que están en la transmisión. Como en cada ocasión, nos da gusto que se conecten, que estén siendo parte de nuestro servicio de mitad de semana. Nos gozamos de que estemos juntos, unidos en oración y también listos para el estudio de la palabra. Voy a pedirles, por favor, que preparen sus Biblias, este importante libro, ¿verdad?, que es la base que utilizamos siempre, la base fundamental e importante que usamos siempre para tener de ella el consejo de Dios. Nos da gusto, insisto, por los hermanos que están aquí, así como por los hermanos que están en la transmisión. Gracias a Dios, hermanos. Vamos a preparar nuestras Biblias. Estamos estudiando una serie que está llegando a su recta final, que se conoce como la personalidad del discípulo. Y hemos aprendido que la capacidad de pensar, de sentir y de decidir de cada creyente debe de ser colocado en las manos de Dios con el propósito de que todo nuestro ser esté controlado, esté influenciado siempre por su palabra. Y el día de hoy vamos a estudiar un tema que se llama el discípulo lleno. En las últimas semanas, en esta serie de la personalidad del discípulo nos ha permitido estudiar varios aspectos del ser humano. Hemos hablado de nuestra mente, hemos hablado de las decisiones que tomamos, hemos hablado de las emociones también, como decía nuestro hermano Omar, que está dirigiendo. De tal manera que ya que hemos conocido cada uno de esos temas, hermanos, es importante llegar al punto siguiente. Hermanos, para que cada una de esas áreas de la vida nuestra, de la iglesia, esté realmente controlado por Dios, realmente esté lista para ser de bendición, cada discípulo, hombre o mujer, debe de estar lleno. ¿Lleno de qué? Lleno de la presencia de Dios. Vamos a ver que de hecho, vamos a abrir por favor Efesios capítulo 5, versículo 18. Efesios capítulo 5, versículo 18. Vamos a ver en este pasaje de la Escritura una orden, y de allí el punto número 1, la orden. Hermanos, Dios ordena a cada uno de sus hijos, hombres y mujeres, que seamos llenos, que procuremos ser llenos de su presencia, pues solamente de esta manera estaremos capacitados para ser instrumentos en sus manos. Dice la Biblia en Efesios capítulo 5, versículo 18 de la siguiente manera. Dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Voy a leer de nuevo para dar tiempo, porque es un pasaje que también va a proyectarse para los hermanos que están en la transmisión. Dice: no hagan esto, dice Pablo, no se embriaguen con vino, no llenen su cuerpo de vino, no hagan que el vino tome el control de sus vidas, porque si ustedes lo hacen, dice, en él hay disolución, es decir, hay libertinaje. Cuando una persona se entrega al alcohol, se entrega a las drogas, se entrega a cualquier sustancia tóxica, el cigarro incluso, lo que está haciendo es llenar su cuerpo, ¿verdad?, de cosas o de sustancias que van a terminar influenciando su manera de pensar. Fíjense qué interesante, va a terminar influenciando su manera de pensar, su manera de sentir y su manera de decidir, porque cuando una persona bebe se siente más sensible, ¿no? Y trae a la memoria sus recuerdos, sus amores, sus fracasos, y bebe más creyendo que así los va a poder superar. Su capacidad de pensar le hace tomar decisiones equivocadas, influenciada por una sustancia tóxica. Y entonces sus decisiones son equivocadas. Pero un discípulo de Cristo no hace eso, porque sabe que esto le lleva a la disolución, le lleva al libertinaje, es decir, le lleva a perderse cada día más y más y más. Entonces, dice Pablo, esto es lo que no deben hacer. Lo que sí deben hacer, deben de ser llenos del Espíritu. Hermanos, ser llenos del Espíritu es producto de una vida cristiana
comprometida. Para que una persona sea llena, para que un creyente sea lleno de la presencia de Dios, no es algo que viene mágicamente. Así como predicaba yo el domingo respecto a la fe, que la fe no es simplemente un regalo de Dios que Él nos da, sino una creencia que alimentamos con las experiencias negativas y positivas que día a día vivimos. El ser llenos del Espíritu Santo, hermanos, es producto de una vida cristiana comprometida con Dios. ¿Qué viene a tu pensamiento, hermano, hermana, cuando utilizamos la palabra comprometidos? Tal vez alguien puede decir, es que yo no tengo la capacidad de comprometerme con Dios. Yo no me puedo comprometer con Él como Él espera que yo lo haga. No. Todos los cristianos estamos capacitados para comprometernos. Hay personas, por ejemplo, que le rehuyen al compromiso, al matrimonio. Dicen, no, es que yo no estoy preparado para ese compromiso. No, y se pasan la vida huyéndole. Pero ¿qué pasa cuando alguien se compromete? Cuando alguien se compromete, decide, ¿verdad?, habitualmente dar un anillo, obviamente no como un anillo distinto, ¿verdad? Lo coloca en el dedo de su ser amado y le dice, yo me comprometo contigo. ¿Qué significa? Que a partir de este momento yo tomo la decisión de entregarme, de pertenecerte a ti, de que tú seas para mí. Que en un momento cuando consumemos el matrimonio, ¿verdad?, bajo las 30 leyes o 40 leyes que el mundo demanda, ¿verdad?, y obviamente es una exageración, digamos, yo afirme ese compromiso que tengo contigo. Dios en su palabra espera que nosotros nos comprometamos con Él. Miren, teniendo en mente Efesios capítulo 5, voy a pedirles que vayamos a 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Es cierto, habemos personas que somos temerosas, honestamente, que somos inseguras, que tenemos un carácter, un temperamento, a lo mejor que nos cuesta. Y por eso quizás de repente no tenemos compromisos. No así espiritualmente, porque espiritualmente fuimos capacitados por Dios para poder comprometernos, para poder obedecer la orden de ser llenos. Dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos, ¿qué dice? Todos. La persona que recién acaba de recibir a Cristo, el maestro de escuela dominical, cualquier departamento que venga a tu mente, el líder de jóvenes, el líder de varones, si es que lo hubiera, el responsable de algún ministerio, el predicador, el misionero, el pastor, todos. Fuimos todos, dice, sumergidos, fuimos todos llenados, fuimos todos bautizados en un cuerpo. Ahora, ¿cuándo ocurrió esto? Esta acción no es un privilegio que se tiene que alcanzar, que se tiene que luchar para tenerlo. Es algo que se tiene simplemente por recibir a Cristo. Miren, qué hermoso es esto. En la iglesia no tenemos que luchar unos contra otros para tener el privilegio de tener al Espíritu Santo. Es algo que se nos dio en el momento de la salvación. Y se nos dio de una manera tal que Pablo lo compara con el bautismo. Porque, hermanos, ¿qué es el bautismo? ¿En qué consiste el bautismo? El bautismo es la inmersión completa en agua de aquella persona que ha declarado su fe en Jesús. La inmersión completa. Yo recuerdo que en alguna ocasión que como pastor me ha tocado bautizar, yo espero no haber pasado nunca este detalle, pero de repente, procuro estar al pendiente que si algún hermano levanta el pie, porque de repente la reacción cuando se coloca hacia atrás es como que levantar el pie o sacar la mano, y le digo, no, a ver, y lo levanto, le digo, a ver, hermano, tranquilo, necesito que te sumerjas todo. Y entonces le digo, a ver, otra vez, sí, es la anterior, no cuenta, te tienes que sumergir completamente, déjate llevar. Algo que a mí me gusta decirle a los hermanos que vamos a bautizar es, confía
en que te voy a sacar rápido, confía en mí, déjate llevar, no te pongas duro, porque es más difícil, es más riesgoso, déjate llevar, es muy rápido. Entonces, ese creyente relaja su cuerpo, se sumerge rápidamente, ¿verdad? Y sale. Esa acción viene a la mente de Pablo y dice, cuando nosotros creímos, fuimos bautizados por un solo espíritu, fuimos llenados por un solo espíritu. ¿Te has puesto a pensar en esto, hermano, hermana? Que cuando tú y yo recibimos a Jesús como Salvador personal, estábamos en igualdad de condiciones espirituales para a partir de ese momento comprometernos con Dios. A ver, va de nuevo. Vamos a entender esto juntos o vamos a recordarlo porque no es la primera vez que lo explico, por lo menos aquí en la iglesia. Podemos tener diferentes cualidades, diferentes talentos como personas, pero cuando venimos a Jesucristo, no se trata de las cualidades y los talentos natos que tenemos. Se trata de quién somos ahora en Cristo y de lo que en ese momento Jesús hace con nosotros, que es llenarnos de su Espíritu para estar listos para comprometernos. Volviendo a la analogía de la persona que da el anillo de compromiso, lamentablemente vivimos en una sociedad en la que no siempre ese compromiso es permanente, aunque así se promete. No así con Dios. Dios nos da su Espíritu comprometiéndose para siempre con nosotros, para no quitarlo jamás. Pero además lo da para que ustedes y yo tengamos la capacidad de comprometernos con Él. De allí que quise utilizar esta frase que se está proyectando, que dice que es producto de una vida cristiana comprometida, en la que la voluntad de Dios es la prioridad para nosotros. Mientras que un creyente es bautizado por el Espíritu una sola vez en su vida, al momento de la salvación puede llegar a ser lleno muchas veces, porque lamentablemente a veces cristianos como yo, ¿verdad?, que somos carnales, que pecamos delante de Dios, que le fallamos, ¿verdad?, que no permitimos que su Espíritu nos controle completamente, ¿verdad?, que lo reprimimos o que lo contristamos, como dice la palabra de Dios. Pero cuando tomamos la decisión de retomar esa vida cristiana, nos llena de nuevo. Puede ocurrir en muchas ocasiones, pero para ello debemos de tomar la decisión continua de estarnos limpiando para mantenernos llenos. ¿Limpiarnos de qué? Debemos de estar perfeccionándonos para mantenernos llenos. ¿Perfeccionándonos de qué? Dice la palabra de Dios en la segunda epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 7, versículo 1, lo siguiente: hermano, hermana, tú y yo estamos teniendo una vida cristiana comprometida con Dios. En un acto de honestidad, como repito o he repetido en esta serie, nos damos cuenta que no estamos comprometidos como Él quisiera. La pregunta es ¿por qué? ¿Es porque crees que es algo que está fuera de tu alcance, de mi alcance? Hoy quiero que sepas que estamos capacitados porque tenemos al Espíritu Santo, y que ese compromiso que Dios espera de nosotros es para toda la vida. Hace rato acabo de subir a nuestras páginas, a nuestras redes sociales, un pequeño video en donde hago una invitación. ¿Qué te parece, digo yo allí en 2 minutos, si tú y yo hacemos un compromiso de santidad con Dios en medio de una generación que simplemente no lo quiere hacer? En medio de un mundo en el que hacer lo malo es lo más fácil y lo más sencillo. En el que si tú no haces lo malo, eres una persona extraña. ¿Quién lo hace? ¿Para qué me comprometo con Dios? No, sí, hay que comprometerse con Dios. Y uso el ejemplo, hermanos, de los nazareos, aquellos hombres y mujeres que en el Antiguo Testamento hacían un pacto con Dios, un pacto de cuidar su cuerpo, de cuidar su vida. Hermanos, hagamos ese pacto también nosotros. 2 Corintios capítulo 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu.
¿Qué está contaminando mi cuerpo? ¿Qué está ensuciando mi espíritu? ¿Qué pensamientos? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy escuchando? Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¡Qué hermoso! Mientras que la santidad en Dios es perfecta, en la del creyente es algo que se debe de ir perfeccionando, porque cada vez podemos llegar a ser mejores hijos de Dios. ¡Qué hermoso! Yo me da gozo porque sé que en la iglesia hay hermanos que se han entregado, que hay hermanos que son fieles, que hay hermanos que se preocupan por su vida cristiana, pero nunca esos hermanos van a poder decir: yo ya llegué al nivel que Dios espera de mí. No, siempre habrá algo mejor, habrá algo más que puedas hacer. Y eso es lo bonito de esto. Siempre hay, ahí sí, permítame utilizar la frase, nuevas experiencias en Dios. Vamos a ir a Gálatas capítulo 5, versículos 24 y 25. Aunque mi interés es hacer énfasis en el 25, debemos de leer el 24 para poder comprenderlo mejor. Entonces, el título de la predicación de hoy, en esta serie de predicaciones que se llama La personalidad del discípulo, estamos viendo que para poder lograr poner en las manos de Dios nuestra capacidad de pensar, sentir y decidir, nuestra voluntad, nuestras emociones, todo nuestro ser, nuestro yo, debemos de estar llenos ¿de qué? De la presencia de Dios, porque además es algo que no es opcional, es una orden. ¿Sí nos damos cuenta? Es una orden. Y sin embargo, no es algo que tengo que buscar por mí mismo en estricto sentido, sino que tengo de Dios al Espíritu que me va a capacitar para poder hacerlo. Y lo hermoso de esto, decía yo, que todos cuando empezamos en el camino de la fe, empezamos en igualdad de condiciones. Dice Gálatas 5, 24 y 25. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne. Hermanos, permítanme utilizar la frase preocupante. Lo preocupante de la Biblia es que da por hecho que quienes tenemos a Cristo hemos hecho a un lado la carne. ¿Y por qué utilizo la palabra preocupante? Porque honestamente algunos no lo hemos hecho. No sé si me explico. Pablo dice sencillamente: los que son de Cristo han crucificado la carne, han dicho, han renunciado al mundo, han hecho ese pacto con Dios: no voy a contaminar mi cuerpo, no voy a contaminar mi espíritu. Dice: con sus pasiones y deseos. Notemos lo que dice el versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, es decir, si el Espíritu ha cambiado de nuestra manera de vivir, andemos también. Es decir, dejemos también, ¿qué dice? Que el Espíritu nos guíe. Eso significa andemos también por el Espíritu. Es decir, si yo soy un hijo de Dios, ya crucifiqué la carne y yo estoy permitiendo que el Espíritu Santo gobierne mi vida. Y entonces vamos a Hebreos capítulo 12, versículo 14, para encontrar de nuevo la orden. Y mientras llegamos a Hebreos capítulo 12, versículo 14, permítanme repetir otra vez la frase. La llenura es producto de una vida cristiana comprometida en la que la voluntad de Dios es la prioridad en la vida del creyente. Dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 12, versículo 14, un pasaje de la Biblia donde de nueva cuenta, hermanos, encontramos la orden. Doy gracias a Dios porque me atrevería a decir que por gracia de Dios la gran mayoría de personas de nuestra iglesia se han integrado paulatinamente a las reuniones. Pero si alguien aún no lo ha hecho, ven al templo. Eres una persona importante. Te necesitamos porque sin ti el cuerpo de Cristo está incompleto. Ven. Recorre la distancia, levántate temprano, camina los 30 pasos que te separan del templo, o los 300 o los 3000. Pero hazlo, porque esa también es una manera de crucificar la carne. Dice Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.
Esa palabra sigue significa procura, pero está en un tiempo en el que no implica hacer una sugerencia. ¿Sí nos damos cuenta? Hebreos 12:14. Seguir es una palabra que significa procura y no está escrito en un tiempo en el que deduzcamos que es una sugerencia, es una orden. Tienes que estar en paz con todos y tienes que llevar una vida santa, porque sin la santidad nadie podrá ver al Señor. ¿Cuál es la razón por la cual cada uno de nosotros, como hijos de Dios, debemos de estar llenos? Si algún día has tenido antojo de una fruta, has ido al supermercado, has ido al tianguis, has ido a algún lugar, alguna recaudería, como se llaman en México, o verdulería o frutería, a lo mejor tuviste antojo de una manzana, ¿verdad? Y ves allí las manzanas. Pero te das cuenta que hay una manzana roja. ¿Te gusta? Bueno, no he preguntado si les gustan las rojas o las verdes, ¿verdad? Pero vamos a pensar que te gusta, que la roja es una manzana rica, deliciosa, ¿verdad? La ves en ese momento, hay puras manzanas verdes, y ves esa roja que incluso se distingue entre las demás, y la eliges, porque tú ya has probado su sabor, sabes que es distinto, sabes que es diferente. La coges, ¿verdad? La llevas a la boca, evidentemente la pagas, la compras, ¿verdad? La llevas a la boca, la saboreas, ¿verdad? Te escurre el jugo de la manzana y dices, eso es exactamente lo que me imaginé que era. Una manzana dulce, rica, deliciosa. No me equivoqué en escogerla. Es más, hay hermanas, por ejemplo, que no compran en cualquier puesto. Y la razón es porque ya saben en qué puestos las cosas, si son frescas o saben bien. Incluso a veces están dispuestas, a pesar de que las hermanas son muy ahorradoras, a pagar un poquito más, porque saben que allí las cosas son buenas. Quiero que pienses en Dios, en que Dios me ve a mí en medio de todos, ¿verdad? O sabe que estoy, más bien mi idea es la siguiente, sabe que estoy en medio de todos, en medio de muchos, y yo me pregunto, ¿me escogerá a mí porque sabe que yo soy una persona, un cristiano, un discípulo que figurativamente le va a traer un buen sabor de boca? ¿O le voy a decepcionar porque no soy lo que espera de mí? No sé si van conmigo con la idea, hermanos. ¿Sí van conmigo? Entonces, ¿cuál es la razón para que seamos elegibles para ser usados por Dios? Y nuevamente vamos a recordar que hemos recibido de Dios ese poder. Vamos a Hechos capítulo 1, versículo 8. En el punto anterior hablamos de que ser llenos es una orden. Y leíamos Efesios capítulo 5, versículo 18. Y rematamos Hebreos capítulo 12, versículo 14, donde de nuevo está la orden. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Para ser elegibles por Dios, para ser usados por Dios. Si yo no soy un creyente que le va a traer un buen sabor de boca a Dios, bueno, yo no voy a decir algo que Dios no haría, pero mi idea personal, subrayo, yo no sé si Dios lo hace o no, ¿verdad? Porque creo que pecaría asegurando algo que no sé. No sé si me elegiría, pero con base en lo que leo en la palabra de Dios, yo veo que Él elige a aquellos que están caminando en obediencia a Él. Dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder. ¿Poder para qué? Si nosotros leemos completo el versículo, que no lo vamos a hacer porque creo que lo conocemos, nos vamos a dar cuenta que primero que nada, ese poder que los discípulos iban a recibir se refería al Espíritu Santo. Iban a recibir el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo viniera a ellos, ellos iban a recibir poder de manera primaria para servir a Dios. ¿Alguien se sabe de memoria este versículo de Hechos capítulo 1, versículo 8?
¿Alguien lo recuerda? O bueno, vamos a leerlo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén. ¿Qué implica? Me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Lo que implica es, ustedes me van a servir de una manera que van a poder hacerlo en su localidad, en las localidades aledañas, en las que están más lejos y en las que están cruzando las fronteras. Este Espíritu les va a dar el poder de poder hacerlo. Pero eso no se puede hacer si antes no le permitimos a ese Espíritu que nos transforme. Por eso permítame utilizar las dos cosas. Es un espíritu de poder para ser transformados y para que en la medida en la que somos transformados a la imagen de Cristo, le servimos a Cristo. Va de nuevo, es algo, hermanos, es algo que depende únicamente de nosotros. ¿Se dan cuenta que no? Nos dio el Espíritu. Y ese Espíritu nos va a dar el poder. Entonces, hermanos, esta es una pregunta. ¿Podemos, todos los que estamos aquí, todos los que están conectados y todos los miembros de nuestra iglesia, comprometernos con Dios para siempre? Sí. ¿Por qué sí podemos? Porque tenemos el poder del Espíritu. Entonces, cuando como hijos de Dios vamos por la vida cristiana con temor, sin participar, sin hacer nada, sin servir, porque lo único que veo en mí es menosprecio, yo no puedo, yo no soy, yo no tengo. Lo que estoy haciendo es menospreciar el poder que hay en mí, que no es mío, que es de Dios, que me quiere transformar y capacitarme para poder ser. Y que necesito recordar entonces que debo de ser lleno. Miren, vamos a retroceder, vamos a avanzar, un poquito. Si tienes una Biblia electrónica, pues nada más súbele con el dedo. Si es física, pues allí en la misma página, casi con seguridad, a más por mucho la siguiente página. 2:4. Capítulo 2, versículo 4. Dice la palabra de Dios, y fueron todos llenos, hasta allí. Porque la historia la conocemos, cuando el Espíritu Santo viene. Ya leímos Hechos 1:8, van a recibir poder. No leímos todo el verso. Bueno, ya finalmente terminamos leyéndolo, dijimos van a recibir el poder. La pregunta es, ¿se cumple esa promesa? Se cumple la promesa en Hechos capítulo 2 y la iglesia recibe al Espíritu. Se dan cuenta que no dice, y Pedro recibió un poquito, y Juan recibió otro poco, y aquel discípulo, como estaba más entregado, recibió más, y a la mitad. No. ¿Sí se dan cuenta de lo que dice este versículo, hermanos? ¿Qué dice? Todos llenos. Todos llenos. ¿Qué fue lo que dije en el punto anterior, hermanos? Que cuando recibimos a Cristo, ¿qué recibimos? El Espíritu Santo. ¿Hasta qué nivel? Llenos. Y yo dije que eso nos pone en igualdad de condiciones para empezar a correr en la vida cristiana. Así de justo y así de hermoso es Dios, capacitándonos de la misma manera. ¿Qué hicieron esos discípulos que estaban llenos del Espíritu Santo? Vamos a Hechos capítulo 4, versículo 7. Vamos a Hechos capítulo 4, versículo 7 al versículo 10. Han sanado a un cojo. Se ha levantado una disputa por este milagro que ocurrió. Los discípulos se meten en problemas, ¿verdad? Porque a los maestros de la ley no les gusta. Y entonces dice el versículo 7: y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno
del Espíritu Santo les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Hermanos, estar llenos del Espíritu Santo implica que Dios es todo para ti. Y si Dios es todo para ti, cuando tienes la oportunidad de servirle, lo sirves. Y cuando lo sirves y Dios hace cosas maravillosas, le das la gloria a Él, porque Pedro dice: esto no lo hicimos nosotros, no fuimos nosotros. Dice: es por el nombre de este, es por Él. Le servimos para glorificar su nombre, para ensalzar su nombre. No es para ser reconocidos por el poder que Dios usa a través de nosotros. Nosotros solamente somos un instrumento en las manos de Dios. Por eso decimos que estar llenos del Espíritu Santo implica que Dios es todo para ti, que su fruto está creciendo en ti, que en tu vida privada te regocijas con Él, que te sientes completo, que tienes disposición. Va de nuevo, porque estas 5 ideas son muy importantes. Implica que Dios es todo para ti. 2, que su fruto está creciendo en ti, que en tu vida privada te regocijas con Él, que te sientes completo, que tienes disposición. Como Saulo, cuando se encontró con Jesús, se dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? 6.2, Hechos 6.2. Cuando ustedes y yo estamos llenos con el Espíritu Santo, estamos capacitados entonces para enfrentar cualquier situación que se nos ponga en el camino cuando le hemos servido. Por eso Pedro, lleno del Espíritu Santo, no tiene temor en confrontar a las autoridades y dice: lo vamos a hacer. Claro que lo vamos a hacer, lo vamos a seguir haciendo. Y lo hacemos porque el poder es de Dios. Hechos, vamos a leer todos juntos, Hechos capítulo 6, versículos 2 y 3. ¿Se está sintiendo un poquito de calor? Si gustan, pónganse tantito de pie. Si gustan, allá atrás hay agua, pueden tomar un vasito, hermanos, el agua está fresca, para que también refresquen un poco sus bocas. Hechos capítulo 6, versículos 2 y 3. Todos juntos, dice la palabra de Dios. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Hermano, quiero que mires de nuevo la imagen que está proyectada, los hermanos que están aquí y los que están en sus casas. Nuestro hermano Eloy, encargado de las transmisiones, va a transmitir de nuevo la imagen. Y quiero que pienses en lo siguiente. Hermano, hermana, ¿estás listo para ser encontrado, para ser elegido por Dios, para ser escogido por Dios, para ser usado por Dios? ¿Estamos listos? Él necesita hoy hombres y mujeres listos, llenos del Espíritu Santo. Porque quiero que pensemos, gracias Eloy, gracias hermanos, porque quiero que pensemos en los siguientes, amados hermanos. Hay una necesidad en la iglesia. Los apóstoles dicen: no podemos dedicarnos a servir las mesas. Nuestra responsabilidad es la oración, es el ayuno, es la enseñanza, dicen los discípulos. Lo de las demás actividades de la iglesia, dicen los discípulos, es necesario que alguien nos ayude a hacerlas. Vayan y busquen varones llenos del Espíritu Santo. Pregunta: ¿cuántos meses les llevaría a encontrar personas con esas características? ¿Cuántos años? ¿Cuántos cursos de discipulado habrán tenido que dar primero? ¿A cuántos tuvieron que mandar primero a los seminarios? ¿Cuánto les llevaría? Por lo que dice la palabra de Dios, simplemente
los encontraron y los eligieron. Qué hermosa iglesia esta, que tenía discípulos llenos del Espíritu Santo, listos para ser escogidos. Hermano, hermana, vuelvo a plantear la siguiente pregunta. Tú y yo somos como esos hombres que fueron encontrados para simplemente servir las mesas, pero que se tenía la necesidad de que estuvieran llenos para poder usar realmente todos sus talentos naturales y los dones de Dios al servicio de los demás. Si hoy hubiera la necesidad de buscar en nuestra iglesia, en tu iglesia, porque algunos hermanos nos honran que no son de nuestra iglesia viendo nuestra transmisión, si en tu iglesia hay la necesidad de buscar hermanos, hermanas llenos del Espíritu para cubrir una necesidad en la iglesia, ¿te verían a ti? ¿Tú serías esa mujer, ese hombre? ¿Seremos nosotros? Porque deberíamos de serlo. Es algo que no debería de costar demasiado encontrar. Entonces quiero invitarte a lo siguiente. Oremos para que toda la iglesia anhele estar llena de Dios. No es la primera vez en Efesios o en Hebreos que se hace esta invitación. Se hace en varias ocasiones. Y quiero que notemos cómo de nuevo en Efesios capítulo 3, versículos 14 al 19, se dice lo siguiente. Estoy casi por terminar, hermanos. Denme unos minutos más de su atención. Efesios capítulo 3, versículo 14. Hermanos, oremos para que esta iglesia, tu iglesia más bien, esté llena de personas, esté constituida por hermanos que están llenos del Espíritu Santo. Y aquellos que no hemos permitido que el Espíritu nos llene, es hora de comprometernos, es hora de obedecer la orden, la instrucción, es hora de procurarlo. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 3, versículos 14 al 19, lo siguiente. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos ¿de qué, hermanos? De toda la plenitud de Dios. Ahí está. Pablo oraba para que los hermanos de Éfeso estuviesen llenos de la plenitud, de la presencia de Dios. Porque cuando la presencia de Dios gobierna la vida del creyente, la vida del discípulo, entonces es un discípulo transformado, es una iglesia transformada, es una iglesia vista por Dios, es una iglesia elegida por Dios para servirle con poder. Que Dios les bendiga, hermanos.